Estás en Selecciones Bíblicas. Una vez más te doy la más cordial bienvenida. Te habla Yafeli Cabañas de Galindo, egresada del Seminario Teológico Bautista de Venezuela. Y bajo el título Esto creemos, los discípulos de Cristo, abordaré en esta nueva serie doctrinas bíblicas. Conforme la entendemos, la profesamos como autoritativas conforme la estudiamos en la Santa Palabra de Dios. La versión de la Biblia que utilizaré será la Reina Valera Revisión de 1960, considerada fiel en su traducción de los manuscritos de textos hebreos y griegos más antiguos de las Escrituras. Las doctrinas son solamente una guía para su interpretación. Estas no pueden ser usadas para impedir la libertad de pensamiento, la reflexión y la investigación con intenciones dignas de edificación y crecimiento cristiano. Para el desarrollo de este video acerca de la doctrina de la Biblia como la palabra de Dios, lo desglosaré considerando su autoridad, su autor, su inspiración, su estructura, sus cualidades y utilidad, su aplicación y principios básicos elementales para su sana y correcta interpretación. Cuando se habla acerca de la autoridad de la Biblia, se puede destacar en primer lugar que es el registro veraz de la revelación de Dios a nuestro mundo. En la Epístola Universal a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2, se puede leer que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Otro aspecto en relación con su autoridad es que es la suprema guía escrita para nuestra fe y prácticas en el día de hoy. Así lo leemos en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 15, versículo 4, donde se lee: porque las cosas que se han escrito antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Finalmente, otro aspecto de la autoridad de la palabra de Dios es que ésta nos conduce a Jesucristo como la palabra viva. Él mismo lo señaló cuando hablaba a los fariseos en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39, donde se puede leer: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando se habla acerca de su autor, vemos indiscutiblemente que en toda la palabra de Dios se refleja la autoría, la inspiración divina. Pablo lo resaltó de manera más enfática cuando escribió a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16, donde se puede leer: toda la escritura es inspirada por Dios. Y esto se logró gracias a su inspiración. Él se revela e inspiró a sus escogidos. Por la soberana preparación y control de Dios, sus escogidos pudieron escribir libre y exactamente lo que Él deseaba, su mensaje divinamente autoritativo para su pueblo, inspirados por su Santo Espíritu. Así lo leemos en la primera carta universal del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En relación a su estructura, podemos encontrar en la Biblia que está compartida en dos grandes partes: el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. El Antiguo Testamento está comprendido por 5 libros de la ley denominados el Pentateuco, 12 libros históricos donde se resalta la historia del pueblo de Dios, 5 libros agrupados como libros de sabiduría y 17 libros proféticos agrupados en 5 profetas mayores
y 12 profetas menores. Por su parte, el Nuevo Testamento está agrupado en 4 evangelios donde se narra la vida de Jesús, un libro histórico denominado el libro de los Hechos, 21 epístolas agrupadas en paulinas y generales y un libro de profecía denominado el Apocalipsis. Al hablar de las cualidades de la palabra de Dios, tomaré un libro de sabiduría, uno de profecía y uno del Nuevo Testamento para destacar las cualidades hermosas de la palabra de Dios. En el Salmo 19, desde el verso 7, se puede leer: la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Por su parte, el libro del profeta Isaías en el capítulo 40, desde el verso 8, señala: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y también en el Evangelio según Mateo capítulo 5, versículo 18, Jesucristo señaló: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Resumiendo las cualidades de la palabra de Dios, tenemos en primer término que es perfecta, es fiel, es recta, pura, limpia, eterna, veraz y justa. Al hablar de la utilidad de la palabra de Dios, se destaca en primer lugar que da testimonio de Jesucristo para salvación y vida eterna del hombre. Él mismo lo resaltó en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39, cuando hablando a los fariseos señaló: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Además, la palabra de Dios es útil para preparar, capacitar, equipar al hombre de Dios hacia la madurez espiritual, ocupándose de las buenas obras que Dios le preparó. En 2 Timoteo capítulo 3, desde el versículo 16, una vez más el apóstol habló a Timoteo y le escribió: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Otro aspecto de la utilidad es que da esperanza al pueblo de Dios. En Romanos capítulo 15, 4, podemos destacar: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ante tanta utilidad y perfección de la palabra de Dios, es importante destacar cómo podemos aplicarla a nuestro diario vivir. Y en primer término, podemos aplicarla por medio del sentido del oído, como lo expresó el apóstol Pablo a los Romanos capítulo 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Al escuchar el mensaje del Evangelio, al escuchar acerca de Jesucristo, la fe empieza a formarse en el corazón por el oír su palabra. En segundo lugar, tenemos que otro aspecto para aplicar la palabra de Dios es a través de la lectura. El apóstol Pablo lo refirió a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 13, donde podemos destacar: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En tercer término, otra manera de aplicar la palabra de Dios es por medio de su estudio, y esto lo destacaron los cristianos de Berea, según está registrado en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así.
Una cuarta manera para aplicar la palabra de Dios es por medio de la memorización. En el libro de los Salmos, el número 119, verso 11, se destaca: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Una quinta manera de aplicar la palabra de Dios es a través de compartirla, hablarla con otros. Dios ordenó a Josué en el capítulo 1, versículo 8, en la primera parte: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Además, la aplicación también tiene más sentido, más efecto en quien lo practica cuando se medita. En el mismo texto de Josué 1:8, en su segunda parte: sino que de día y de noche meditarás en él. Es la reflexión, pensamiento, análisis de la palabra de Dios y la manera de aplicarla, de vivirla en el día a día. Finalmente, la última que voy a destacar de las formas para aplicar la palabra de Dios es por medio de la puesta en práctica, en la obediencia, en vivirla. La última parte de Josué 1:8, el Señor le ordenó para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En la Epístola Universal de Santiago, capítulo 1, 22, está también esta idea: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. En relación a la interpretación, consideraré 3 aspectos básicos para lograr interpretar de una manera sana y correcta la palabra de Dios. En primer lugar, un principio de sana hermenéutica es que un texto se aclara por su contexto, ya sea inmediato, versículos anteriores o posteriores, o mediato con el resto de la palabra de Dios, como lo podemos leer en la segunda epístola universal del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No se puede sacar una enseñanza fuera de su contexto. Un ejemplo de esto lo encontramos en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, hablando en relación a la resurrección, en el versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Al leer aisladamente este texto, podríamos señalar que no es suficiente Cristo para la salvación y la vida eterna. Sin embargo, el versículo 20 aclara mejor esta idea. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Otro principio básico de interpretación de la palabra de Dios es que las Escrituras deben ser interpretadas bajo la conducción del Espíritu Santo, y esta conducción debe ser buscada con humildad y con fervor. En el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 13, podemos destacar que Jesús señaló: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Finalmente, para una sana interpretación de la palabra de Dios, es que toda interpretación bíblica debe apuntar o testificar a Cristo como el Mesías, su autoridad, su deidad, su sacrificio, entre otros aspectos de esta importante doctrina, como lo leemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Hasta aquí he destacado para ustedes los aspectos básicos de la doctrina de la Santa Palabra de Dios, desarrollando su autoridad, su autor, su inspiración, su estructura, sus cualidades y utilidad, su aplicación y principios básicos de interpretación. En una próxima entrega destacaré la doctrina bíblica relacionada con el Padre. Si te gustó, te invito a darle un like, a compartirlo y a dejar tu comentario. Recuerda también compartir a Jesús.
Si no lo has hecho aún, te invito a suscribirte para que tengas todas las novedades. Para terminar, dejo para ti el libro de los Salmos, capítulo 119, desde el verso 97, como se puede apreciar: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación.